Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te tengo chisme, ¿vale? Pero va a ser para el final o para intermedio de la lectura. Mi querido Aries, tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like. Mira lo que es constantemente el video si puedes. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo, cariño. Lamentablemente no están siendo punteros. Por eso que no te entrego lo que es lectura bonus, cariño. No es porque te tenga manía, ¿vale? Pero es que, cariño, vosotros tienen mucha ansiedad. Quieren que las cosas ya lleguen. Tiene que ser paso a paso, corazón. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, de buena vibra, mi querido Aries. Empezamos, cariño, con mucha fe. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Aries. Cariño, dime si tú últimamente estás teniendo como algún tipo de impresión, algún tipo de susto, pero es como si estuviera preguntándote por qué te pasan estas cosas. Yo particularmente, Aries, he visto con el cuenco tibetano. Es como si tú tuvieras algo debajo de tu cama, cariño. O estás teniendo muchas pesadillas, o a lo mejor me dice Richard, a veces siento cuando me voy a acostar, cuando voy a dormir, como que algo me está perturbando. Porque he visto ojos, he visto muchas miradas, cariño. Y he visto también como una cara un poco deformada. No sé si tú de repente has tenido algún tipo de impresión, algún tipo de susto, o puede ser también de repente tu entorno. Es muy importante hacerse la limpieza del huevo de vez en cuando, el alumbre. No sé si te ha pasado que a veces, como ejemplo, tus hijos, los pequeños especialmente, no comen, cariño, o están de repente inquietos, no sabes qué es lo que te pasa. Mayormente pasa esto cuando la criatura ha tenido algún tipo de susto, cariño. Entonces, es importante hacer la limpieza del huevo o la limpieza de la lumbre, corazón, ¿vale? Le va a ayudar muchísimo, muchísimo, o te está pasando a ti. Me dan a entender como que hubieras tenido una impresión, hubieras tenido lo que es un susto. No todo tiene que ser lo que es en la parte espiritual. Puede ser que a lo mejor estabas caminando, se cruzó un coche, o yo qué sé, cariño, un perro salió, te quiso morder, pero te has llevado un susto. Y mayormente cuando pasa esto, las personas que han tenido este tipo de evento bajan de peso, cariño, no tienen ganas de comer, puede ser que están con el estómago revuelto. ¿Por qué? Porque el susto pasa lo que es en el cuerpo, corazón, ¿vale? Entonces, es importante que ustedes, aquel grupo que a lo mejor está pasando por esto, se haga algún tipo de limpieza. Antes de continuar, quiero saludar a Carolina Núñez, del signo Aries, corazón. Me estaba olvidando hace mucho tiempo. Carolina Núñez, del signo Aries. Bendiciones, cariño. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Muy bien. La carta del 6 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente tienes el recuerdo, ya sea de repente de los hijos, como también de una persona que conociste o que se conocían desde hace mucho tiempo, cariño. No sé por qué siento que tienes también como ese deseo maternal, paternal, o ese deseo de repente de que las cosas vuelvan a ser como antes. Es como que tú me dijeras, Richard, si yo tuviera lo que es una varita mágica, retrocedo.
Retrocedo, porque extrañas posiblemente ese momento que tú viviste con una persona, porque extrañas de repente a tus hijos, porque te gustaría recuperar lo que es tu hogar también, te gustaría de repente, yo que sé, que te preste más atención los tuyos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, muchos de ustedes, Aries, y ahora te voy a decir por qué, muchos de ustedes, cariño, hay algo que te impactó en tu niñez. Hay algo que te impactó en tu juventud. Y ya por eso con el cuenco tibetano me decían, hay un grupo de ustedes, o la mayoría, puede ser que están teniendo constantemente pesadillas, puede ser que no están tranquilos, puede ser que me diga, Richard, no sé qué pasa conmigo, que yo como bien, pero estoy muy delgado, a veces me siento cansado, cansada. Siento que algo pasó para muchos de ustedes en su niñez, en su infancia, en su juventud. ¿Por qué? Porque fíjate muy bien en esta carta. Este personaje tiene la misma vestimenta de este niño, cariño. Y aquí están los recuerdos, corazón. Inclusive tiene lo que es la misma mascota. Pero ya ha pasado lo que es una temporada. Ya ha pasado años, mi querido Aries. Muchos de vosotros tienen que liberarse de ese recuerdo, cariño. Siento que muchos de vosotros hay algo que te impactó en tu juventud, en tu infancia, en tu niñez, ¿vale? Entonces es importante que busques ayuda profesional o simplemente hazte la limpieza de la lumbre o la limpieza del huevo, ¿vale? Porque siento que esto impactó tu vida y posiblemente es el motivo para que tú en estos momentos te encuentres como te encuentres, mi querido Ari, ¿vale? Algo pasó. O te asustaste, o tienes de repente, yo qué sé, ese mal recuerdo cuando tus padres se separaron, o de repente te pasó algo muy impactante, pero tienes que sanar esto, Aries. Tienes que sanar, ¿vale? Algo te marcó tu vida, cariño. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Dime, Aries, si a veces tú escuchas como que alguien aplaude, porque lo he sentido ahora. Cuando yo te he dicho de que algo pasó lo que es en tu vida, en tu niñez, en tu juventud, en tu infancia, alguien ha aplaudido, cariño. Es como que existe una energía que quiere que tú sepas cuál es el problema en tu vida. La carta de la Torre Capricornio, me sale lo que es Virgo Tauro, me sale Escorpio, cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo tengo algo en mi cabeza de lo que te ha pasado, pero hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, ¿vale? Pero ya que te estoy entregando este mensaje, es muy importante que busques ayuda profesional si te ha pasado esto. Yo creo que tú me entiendes, eres una persona muy inteligente, entonces trata de sanar esta situación. Vamos a ver, corazón, iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Yo siento que ese es el origen de tus problemas para muchos de ustedes, cariño. Hay un dolor, hay una tristeza, hay una inseguridad ahí. Ese es el origen. La letra H, la letra U, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Aries, cariño, ¿vale? Hoy por Dios tú se cae. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero que me dé información el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Dice, el ego. Escucha. Dice, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada, cariño. Mi querido Aries, a lo mejor de repente me dice Richard, no es fácil contar lo que me pasó, no es fácil hablar de esto, ¿vale? Puede ser que para ti te da como un poco de pena, un poco de vergüenza, pero cariño, tienes que soltar esto. Tú no tenías la culpa, Aries. Tú estabas indefenso, tú estabas sin defensa. Tú tienes que hablar de esto, porque si no, este mal recuerdo, esta mala energía, lo único que te va a llevar, cariño, es que tú te encierres en tu mundo, te encierres en tu bucle y no vas a poder salir de ahí. Ya encontramos para muchos de ustedes el origen de su problema. Entonces,
tienes que ahora liberar, tienes que ahora trabajar en ello. Vamos a continuar, porque si no, te vas a sentir muy mal. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Muchas veces de repente decimos, Richard, ¿por qué no me funcionan las relaciones? Porque tenemos algo que resolver en nuestras vidas, cariño. A lo mejor de repente tus padres se separaron, a lo mejor de repente había muchos problemas y también eso influye mucho en nuestras relaciones. Tenemos lo que es la carta del mundo, cariño. Me dice, posiblemente muchos de vosotros también hay una persona que tú deseas, hay una persona que tú recuerdas, pero que no lo tienes cerca. Esta persona de repente está lo que es en el extranjero, o con esta persona de repente vosotros solamente se comunican a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del mundo que representa lo que es al internet y también representa lo que es a personas que están fuera de tu entorno, Aries. Siento que en algún momento como que tú me dices, Richard, tengo tanta ilusión, tengo tanto deseo, porque esta persona se acostumbre más a mí, se enamore más a mí, o que simplemente esta persona me diga, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un deseo? ¿Tienes una necesidad? ¿Quieres posiblemente que esta persona se ponga en contacto contigo o que simplemente se quede contigo para el resto de tu vida? Siento que para muchos de vosotros posiblemente esta persona está fuera por trabajo y por estudio. Muchos de ustedes, ¿vale? Tú solamente ve tomando. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en esta carta, que es una carta maravillosa, hay muchos símbolos, como si fuera de estudio, de diseño, cariño. Por eso te digo, y la carta del mundo representa también lo que es elemento tierra, representa también lo que es el trabajo. Para muchos de ustedes, esta persona es por estudio o por trabajo que no está dentro de tu zona de confort. Vamos a continuar. Pero tú lo extrañas, tú lo deseas, cariño. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, Aries. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros, cariño. Hay un grupo de ustedes, no digo todos, o quizás la mayoría, que me dice, Richard, si esta persona me dice que yo deje todo, yo lo voy a dejar, Richard. ¿Por qué? Porque lo quiero, porque lo amo, porque me doy cuenta que tengo que estar cerca de él o de ella. Es como que ustedes están dispuestos y dispuestas a renunciar muchas cosas en su vida tan solo por estar con él o con ella. Porque tenemos la carta del Caballero de Oros, cariño. Es esto. Veo que te gusta mucho esta persona. Veo que te atrae mucho, cariño. Pero a veces hay que hacer las cosas pensando, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de los amantes, corazón. Y la carta también de la Reina de Bastos. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que si yo hago este cambio, las cosas van a ir bien para mí? Sí, van a ir bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carta de los enamorados nos hablan de buena comunicación, de armonía. Y tenemos lo que es la carta también de la Reina de Bastos, que vas a estar celebrando este encuentro, este acercamiento. Te vas a sentir bien. Te vas a sentir muy bien. Si hay un grupo de ustedes, Aries, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo no es que quiera irme a otro país o quiera renunciar a muchas cosas por amor. Lo hago por trabajo, ¿vale? O lo hago por superación, porque también había visto lo que es estudios. ¿Tú crees que las cosas me van a ir bien? Te va a ir bien, mi querido Aries. Entonces, si tú tienes intenciones de emigrar, de irte a otro país, cariño, ahora es el momento para que tú lo hagas, ¿vale? Si tú me dices, Richard, pero esto implica de que yo de repente venda cosas, renuncie de repente a un trabajo, haz caso de tu corazón. A mí las cartas me dicen, las energías están propicias para que tú hagas ese gran cambio en tu vida. Recuerda que no todo tiene que ser también lo que es en el extranjero. A lo mejor muchos de ustedes quieren cambiarse de ciudad, quieren cambiarse de trabajo, de proyecto. Ahora es buen momento para hacer ese tipo de cambio, mi querido Aries. Aprovecha, cariño. Aprovecha, ¿vale? Muy bien, corazón. Richard, cuéntame el chisme. Ay, por Dios. Lo hago rapidito, ¿vale? Lo hago rapidito. ¿Qué ha pasado, Richard? Ay, Dios mío. Cariño, me están clonando. Me están clonando. ¿Cómo así? Últimamente están poniendo muchos canales, ¿vale? Inclusive canales famosos, cariño, que tienen más de 1 millón de seguidores.
están poniendo en sus títulos, las cartas no mienten, solamente le falta poner tarot, ¿vale? Nada más, cariño. Y el algoritmo, cuando ve las cartas no mienten, todas las personas que me siguen se van a ir a él o a ella. Pero bueno, mi querido Aries, ¿qué puedo hacer, no? Como dice en esa frase, cuando llueve, todos se mojan. Si esto lo ayuda para que su canal siga creciendo, pues yo le deseo toda la suerte del mundo, ¿vale, corazón? ¿Para qué vamos a estar como gatas techeras? ¿Para qué, cariño? No, si esto lo ayuda, yo lo deseo todo lo mejor del mundo. Pero eso está pasando, cariño. Soy famoso sin saberlo. Soy famoso sin saberlo, corazón. Esto está pasando, cariño. Vosotros pongan en el Google. Solamente, o en YouTube, no pongan, solo las cartas no mienten, no tarot, las cartas no mienten. Te van a aparecer una lista ahí de personas que están utilizando esa frase. Pero bueno, cariño, ¿qué vamos a hacer? ¡Bendiciones! Esto es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor en penumbras que es más fuerte que volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia, por fortuna, no te dejaré de amar. Por Dios, ¿lo has escuchado o no? Me gusta cuando dice, escándalo, es un escándalo. Te quiero, Rafael. La música de Rafael, escúchenlo, cariño, ¿vale? Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Cariño, búscalo lo que es en YouTube, ¿vale? Las características. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries, siento un Tauro, no sé por qué. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, vas a tener lo que es un encuentro con viejas amistades o también puede ser tu ex, ¿vale? Me dicen, este encuentro va a ser cerca de un parque, una guardería o una escuela. Varones, delgados o con textura normal, cabello corto, puede ser que tenga un poco de canas, cariño. Se visten de una forma clásica, normalito, corazón. Mujeres, cabello corto, negro o castaño, una sonrisa muy agradable. Ambas personas me dicen que son mayores de 40 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo. Irónicamente, los varones tienen lo que es un perrito, fíjate muy bien, corazón. Entonces, siento, mi querido Aries, que te vas a estar encontrando con una vieja amistad. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Ay, por Dios, corazón! Ya te veo ya. Ya te veo cantando esa música. Vamos a ver. La carta de la justicia también. Es una semana para tomar decisiones, me dice. Posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona del signo Libra o elemento aire. Cabello negro, corazón, largo, ojos chinitos como el mío, cariño, ¿vale? Puede ser que la persona de tu interés también trabaja algo relacionado con las leyes o documentos legales. O posiblemente, corazón, puede ser que vas a recibir algún tipo de documento relacionado con la justicia, cariño. Entonces prepárate, corazón, porque lo tuyo sí va a ser un escándalo. La carta del 3 de oros me dicen, una persona, especialmente los varones que a lo mejor de repente estaban con la cabeza caliente, veo que estas personas se acercan más, ya sea de repente porque te extrañan y especialmente si hubiera hijos. Para muchos de vosotros posiblemente puede ser que esta persona, ustedes tienen lo que es algo en común, relacionado con la parte material, un trabajo que les une, una propiedad que les une, inclusive los hijos que les une, cariño. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, mujeres también igualmente. Entonces, corazón, siento que vas a tener un encuentro. Te quiero, mi querido Aries. Gracias por tu apoyo, cariño. Hasta la vista y que viva el escándalo. Te quiero.